Listo. Ya. Bueno, ese es uno de los ejercicios que les había dado el ingeniero. Ahorita lo vamos a tratar de hacer por mallas y después vamos a tratar o intentar hacerlo también por nodos. ¿Está bien? Entonces, como tal es un circuito ya bastante clásico, porque ya habíamos visto un circuito parecido, si se acuerdan. Lo único que tiene de especial este circuito es que tiene... ¿Está grabando? sí, 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 estoy grabando el clase. Ya. Lo único que tiene de especial este circuito es que tiene dos fuentes ideales de corriente y justo estas fuentes comparten dos mallas. Por ejemplo, si yo le coloco a esta corriente uno o a la malla uno y esta que sea mi malla 2, por lo tanto recibiría el nombre de corriente 2. Luego vendría esta de aquí abajo, que sería corriente 3. Y luego vendría este de aquí abajo, que sería corriente 4. No se olviden que no estoy colocando al azar estas corrientes. Estas corrientes tienen un sentido, que habíamos visto que era el sentido de las agujas del reloj, ¿no ve? O normalmente se le conoce como SAR. O el ingeniero incluso lo coloca como SAR, ¿no? Entonces, lo que tenían que hacer primeramente es definir o establecer las dos mallas, es decir, que en qué sentido está esta corriente. Está en el mismo sentido que la corriente 2, por lo tanto, perdón, por lo tanto, ustedes tenían que ser supermalla 1, porque es una de las supermallas, que sería corriente 2 menos corriente 1, y eso tiene que ser igual a 10 amperios. Esa es para la primera malla. Ahora, una vez que ustedes hacen esa supermalla, tienen que hacer la misma ecuación, pero para todo esto, tomando en cuenta que ahora es una supermalla, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Tienen que tomar la malla 2 y 4, perdón, no sería 2 y 4, sino que sería 2 y 1 y 2, ¿no? La malla 1 y 2. ¿Cómo sería esta malla? Bueno, tienen que sumar las fuentes. Primeramente aquí tengo 100 voltios y está en la misma dirección, por lo tanto es positivo. Esta fuente está yendo en dirección contraria a mi sentido que estoy tomando de la corriente. Entonces va a ser negativo. Por lo tanto va a ser menos 60. Luego viene el igual y ahora vemos las caídas de este circuito. Por ejemplo, acá tenemos un 5 ohmios. Pero ¿en qué malla está? Está en la malla 1. Por lo tanto, yo tengo que colocar 5 veces y 1. De la misma manera viene acá el 6, pero vamos a tratar de ser primero para la malla 1. También tengo yo una resistencia de 9 ohmios, pero esta resistencia de 9 ohmios está compartiendo con otra malla, que es esta la de aquí abajo, que es con la malla 3. Por lo tanto, la malla 3 está en sentido contrario a la malla 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que colocar corriente 1 menos corriente 3. Ahora pasamos a la malla 2. Aquí ustedes lo colocan más la malla 2. Tengo primeramente una resistencia que es 6, que es netamente de la malla 2, por lo tanto 6 veces y 2. Y luego tengo una resistencia que está compartiendo, que es la 8, ¿no? Entonces mi resistencia de 8 ohmios está compartiendo con la malla 3. Como está en sentido contrario a a la corriente 2, por lo tanto va a ser corriente 2 menos corriente 3. Y hasta ahí ya tenemos estas dos mallas. Luego tengo que hacer la supermalla, que ahora le vamos a poner supermalla 2. Esta supermalla 2 tiene que ser la de aquí abajo, que está yendo en el mismo sentido que la corriente 3. Por lo tanto, yo tengo que decir corriente 3 menos corriente 4 tiene que ser igual a 5 amperios. Y vuelvo a hacer de la misma manera que hemos hecho acá. Vamos a hacer lo mismo, pero a ver, creo que es mejor con rojo para que se note, tomando en cuenta toda esta malla y tomando también el sentido de la corriente en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos la malla 3 y 4
malla 3 y 4. ¿Qué tenemos acá? Tenemos solamente una fuente de tensión que está yendo en sentido contrario a la corriente, o la corriente está yendo en sentido contrario que lo que debería ir para la fuente. Ustedes saben que la fuente, cuando es menos y más o más menos, la corriente tiene que salir por el polo positivo, pero en este caso está saliendo por el polo negativo, por lo tanto es menos 50 voltios. Y esto tiene que ser igual, ahora sí tomamos por mallas. Vamos a empezar con la malla 3. La malla 3 solamente tenemos que tomar algo en cuenta, que está compartiendo con la malla 1 y con la malla 2. Por lo tanto, yo tengo 9 veces y paréntesis y 3 menos y 1 más 8 veces y 3 menos y 2. Y esa sería la ecuación. La segunda ecuación sería ya para la malla 2, que solamente tiene una resistencia, que sería más 11 veces y 4. Y con eso se acaban nuestras ecuaciones. Esta sería mi ecuación 1, esta sería mi ecuación 2, esta sería mi ecuación 3 y finalmente esta sería mi ecuación 4. ¿Qué es lo que me interesa ya de estas cuatro ecuaciones? Las corrientes, ¿no? Entonces es lo que me interesa hallar. Por lo tanto, vamos a tratar de borrar las supermallas, o mejor lo dejaremos ahí. Muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar, tratar de despejar de modo que tengamos solamente corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4. La malla 1 va a ser menos corriente 1 más corriente 2 igual a 10. Malla 2, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que tratar de sumar los que son iguales. Aquí tengo corriente 1 y bueno, esas son las dos corrientes y 1. Por lo tanto, tengo que 5 más 9 sería, y a ver, vamos a empezar con esto, sería 5 más 9, 14. 14 veces y 1. Después viene la corriente 2, que sería más 6 y más 8, que sería nuevamente 14 y 2. Luego, ¿qué viene? Viene la 3, la corriente 3. Y este 9 multiplicado por 3, por la corriente y 3, ¿no? Que sería 9 menos 9 veces y 3. Y finalmente hacemos lo mismo con el 8, pero multiplicado con la corriente 3, que sería al final menos 8 veces y 3. Que al final estas dos se van a sumar, que al final nos quedaría de la siguiente forma. Esto sería menos 17 veces y 3. Y con eso terminaríamos esta ecuación, que sería 100 menos 60, 40. Hacemos lo mismo para la malla 2, pero en este caso solamente tengo corriente 3 menos corriente 4, y eso tiene que ser igual a 5 amperios. Y ahora pasamos a la ecuación 4. ¿Qué tenemos en la ecuación 4? Primeramente tenemos un menos 9 y veces 1. Tenemos también menos 8 veces y 2. También tenemos, ¿dónde está? A ver, veamos acá. Muy bien, tenemos que sumar ahora las corrientes 3, que sería 9 más 8, 17, corriente 3. Y finalmente tendríamos más 11 veces y 4. Y esto tiene que ser igual a menos 50. Entonces, esas son las ecuaciones o el sistema de ecuaciones que tenemos. Si se dan cuenta, en este sistema de ecuaciones no es tan parecido como debería ser o como era antes, ¿verdad? Es diferente ahora. Entonces, de por sí esto ya es un poco más debido a las supermallas, ya no se cumple lo que anteriormente habíamos visto, que había una simetría en matrices.
pero podemos verificar antes, tal vez si hemos hecho bien nuestras ecuaciones, ¿no? Entonces, en la ecuación uno está bien, que es menos i1 más i2. Esta ecuación está bien y esta también. En la que podríamos haber cometido un error es en la ecuación 2 o en la ecuación 4. En la ecuación 2 tenemos 40, está bien. Tenemos 5 más 9, que sería 14 y 1. Luego tenemos 6 más 8, que nuevamente es 14 y 2. Luego tenemos 9 veces menos y 3 y 8 veces menos y 3, que al final sería menos 17 veces y 3. Para el otro, para la ecuación 4, sería menos 9 veces y 1, menos 8 veces y 2, más 17 veces y 3, que sería la suma de 9 más 8, y más 11 veces y 4. Y eso sería igual a menos 50. De acá tenemos que resolver este sistema de ecuaciones y por favor, si es que pueden, resuélvanlo y me dictan los resultados. Sí, ¿Sí? directo. ¿Está bien? Cociente 1, Y uno me salió menos 2,73, ya, 74. Perdón. 74. Y 2, 7,26. Y 2 igual a 7,26 amperios, Y ya. 3, 1,37. 1,37 amperios. Y 4, ¿cuánto te sale? Menos 3,63. ¿Estás seguro que te sale eso? Porque mira, a ver, aunque creo que sí nos va a salir. Sí, está bien. A ver, sí, creo que sí va a salir este resultado. De todos modos, cuando tengan una incertidumbre de esa forma, traten de simularlo. A ver, vamos a tratar de simularlo un ratito antes de esto. Pero a ver, por favor, ¿alguien más puede verificar estos resultados si les sale lo mismo? O tal vez Sí, sí, eso sale. ya. Entonces, ahorita no sabemos si está bien. Y está medio difícil como para hacerlo como lo hemos hecho la anterior semana. Lo que vamos a hacer es simularlo. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Básicamente tienen que buscar las resistencias. Es lo único que nos interesa por el momento. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa fuentes de intensidad de corriente y también fuentes de tensión. Entonces, ustedes van a ir a esta parte de acá que dice Place Basic y en este lugar o en esta pestañita les va a salir donde están los componentes. Aquí están los switch, están los capacitores, inductores y van a ver que hay varias cosas, incluso transformadores. Y esto les va a servir un poco más adelante, pero por el momento, y para que vayamos rápido, nos interesa simplemente la resistencia. Vamos a ir a la parte de acá, donde dice Place Indicador, y aquí vamos a sacar amperímetros y voltímetros. Normalmente lo que más nos va a interesar son los amperímetros. Podemos sacar el horizontal y también el vertical. Finalmente, tenemos que hallar las fuentes, que aquí está, que dice Place Source. Y en este lugar, donde dice las fuentes, que es Power, aquí pueden buscar las fuentes DC, que es esta de acá, y también pueden buscarlas un poquito más abajo, las que son corriente. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Signal current, que sería señal de corriente. Ahí ustedes buscan la corriente DC, ¿no? Entonces acá colocan esto. Finalmente, ustedes sí o sí, cuando traten de simular, necesitan una tierra. Y a eso se le conoce, o en inglés le está con ground. Por lo tanto, se sacan una tierra y lo colocan ahí. Listo. Una vez que ya tienen esto, lo único que tienen que hacer es copiar y pegar los componentes y formar su circuito. El que estamos haciendo es este de acá. A ver, tenemos ¿cuántas resistencias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 resistencias. Entonces ustedes hacen control C, control V y tratan de acomodar las resistencias como está idealmente en su circuito. ¿Ya? Entonces, una vez que tienen eso,
ven las fuentes. ¿Cuántas fuentes tienen? Tienen una, dos y tres. Por lo tanto, sacan lo mismo. Dos fuentes, con ese sería tres. ¿Y cuántas fuentes de corriente tiene? Dos. Una más acá y listo. Ahora vean el sentido, porque el sentido es importante. En este lado es más menos y en este lado también es más menos. En este lado es menos más. Por lo tanto, esto podemos rotarlo de tal manera que el grande está siempre apuntando al positivo y el pequeño es negativo. Entonces acá, antes de conectar estos dos, vamos a conectar un amperímetro. Entonces lo conectamos. Ustedes saben que el amperímetro siempre se conecta en serie. Por lo tanto, tienen que conectarlo en serie con la resistencia para poder medir. De todas maneras, esto igual lo damos la vuelta. En este punto no es tan necesario un amperímetro, pero de todos modos igual lo pondremos por si acaso. Pero van a ver que el amperímetro, como estamos colocando una fuente de corriente, va a medir lo que está mandando la fuente de corriente. No va a haber mayor diferencia en eso. Por lo tanto, esto ustedes ya lo pueden acomodar. Lo único que tienen que hacer para unir es hacer clic. Les aparece un puntito, si se han fijado acá, les aparece un puntito y con ese puntito ustedes tienen que tratar de unir las ramas. Ahora acá en estos vamos a utilizar estos que son los verticales para que no se haga mucho bulto. Lo vamos a acomodar. Y de acá esto tendría que venir acá. De aquí conectamos acá. Finalmente necesitamos igual un amperímetro acá y otro amperímetro acá. No se olviden que acá también tiene que haber un amperímetro, pero este amperímetro va a mostrar la diferencia, ¿verdad? Por lo tanto, sí es importante tomar en cuenta ese amperímetro. Ahorita me estoy olvidando de esta rama. Entonces, esto lo vamos a subir un poquito más arriba. Esto ahí. Y aquí tiene que venir esta resistencia junto con un amperímetro. Acá esto lo subimos y no se olviden que acá hay una resistencia. Esta resistencia ustedes lo tratan de acomodar de tal manera que se vea como en el propio circuito. Entonces, ahí está. Esto igual lo acomodamos. Ya, a ver, trataremos de acomodarlo así, para que esté mejor. Listo. Y de la misma manera hacemos para esta rama de acá. Necesitamos un amperímetro acá, otro amperímetro acá y un amperímetro acá. Listo. Y acá me estoy olvidando de una resistencia. Entonces esto lo conectan. Y con eso ya está nuestro circuito. Lo último que falta hacer en este circuito es, bueno, esto no lo he unido. Ya, ahora sí. De todas maneras es lo mismo. Si no, a ver. Ya, a ver, esto mejor lo acomodaremos. Y listo. Ya está la tierra, ya están las fuentes y ahora tenemos que colocar valor a las fuentes. Lo único que tienen que hacer es doble clic a la fuente y les va a aparecer para modificar. Esta es de 50 voltios, ¿verdad? 50 voltios. Esta resistencia es de 11. Ahorita está con un K. Es de 11 ohmios. Esta es de 10 y esta es 5 amperios. Esta es de 10, 5 amperios, 9 nuevamente, 9, 8 y 10. 9. Este es 8. Igual le hacen doble clic y les va a aparecer. Este es 10. Y luego vamos con las de arriba. Esta sería la fuente que es 60 voltios. Esta de 60 voltios es esta de acá. Ahorita estoy viendo que no es tan necesario esta de acá. Esto no es tan importante, ni tampoco esta. Van a ver por qué. Esto igual. Este es 5 ohmios y este es 6 ohmios. Este es 7 ohmios. Y esto finalmente es 100 voltios.
Y con eso ya terminaríamos. Bueno, estos van a ver que son lo mismo y de todos modos deberían marcarnos resultados parecidos. Por ejemplo, acá ya estábamos simulando y se han dado cuenta que aquí dice más menos y está positivo. Y aquí está como más menos en sentido contrario y está negativo. Ahora tenemos que compararlo con lo que hemos encontrado. Por ejemplo, la corriente I1 es menos 2,74. Aquí está como 2,737. Básicamente redondeando es 2,74. Por lo tanto, esta corriente está bien. La corriente 2, ¿cuál es la corriente 2? Es esta de acá, que es 7,263. ¿Cuánto es lo que hemos sacado? 7,26, por lo tanto, está bien. La corriente 3, ¿cuál es la corriente 3? La corriente 3 es la que circula por acá. ¿Y cuál es esa corriente? Creo que aquí sí era necesario colocar una K en la corriente 3, porque esta de acá es la suma de estas dos o la resta de estas dos y esta es igual a la resta de estas dos. A ver, vamos a modificarlo eso más bien y aprovechar que hemos puesto esto en vano, porque me dio lo mismo, y tratar de colocar esto más bien acá. Y listo. A ver, vamos a ver que aquí sí nos va a marcar la corriente 3. Donde la corriente 3 muestra que es 1,374, que es lo justamente parecido a 1,37. Finalmente, tenemos que ir a la parte de abajo, en donde estamos viendo la corriente en la malla 4, que al final acá está como 3,626 y aquí está como 3,63. El sentido de la corriente afecta mucho de cómo ustedes lo coloquen. Por ejemplo, acá yo le he puesto más menos. Es como si yo estuviera diciendo que mi corriente está yendo en este sentido, o sea, en el sentido de esta forma, para esta corriente de acá, ¿ya? Por eso es negativo, por eso lo toma en sentido contrario a 5 amperios. Entonces, ustedes de esa misma forma, ustedes tienen que calcular. Ahorita yo lo he puesto en todo lugar los amperímetros porque siempre tenemos que considerar las corrientes que va a pasar por la R1, R2, por R7, por R, perdón, por 5 ohmios, 6 ohmios, por 7 ohmios, por 8 ohmios, por 9, por 10 ohmios y por 11 ohmios. Una vez que conozcamos las corrientes, ya podemos calcular el voltaje y luego la potencia y con eso se resuelve el problema. Y hasta este punto es lo que deberíamos llegar. Si esto está bien y ustedes no se equivocan al realizar las potencias, van a poder obtener el resultado correcto. Eh, bueno, y aquí viene la pregunta. ¿Quieren que los resolvamos completo o está bien hasta este punto? Porque lo más difícil es plantear las ecuaciones a lo que he visto en este circuito, porque más o menos no se entiende cómo deberíamos plantearlo, más que todo, ¿no? ¿Quieren que los resolvamos completos, chicos? ¿O está entendible? Está Completo, entendible, Auxi, por Auxi. favor. ¿Se entiende, Está Auxi? entendible, Auxi. ¿Nos permite copiar el circuito, por favor, para que también lo podamos resolver? Claro, claro, chicos, cópienlo si gustan. Y si no, sáquenle una foto. Auxi, ¿cuál es la diferencia entre Proteus y Multisim? Bueno, perdón. El Proteus te permite compilar programación más, o sea, puedes utilizar varias cosas que a veces incluso el Multisim también lo hace, pero más que todo, ¿cuál es la mayor diferencia entre Multisim y Proteus? Es que Proteus te permite realizar tu diseño PCB. Ustedes deben saber cuál es el diseño PCB. Es lo que normalmente vienen como las placas. Esas placas que ustedes ven, el Proteus tiene es como tiene una página, en el mismo programa, ya tiene una ventana donde te permite hacer, digamos, este circuito nosotros lo hemos simulado en el Proteus. De la misma forma, este mismo circuito yo lo puedo pasar a mi
placa y hacer un diseño PCB. Claro que ahorita no tiene mucho sentido hacer un circuito como este, pero para más adelante que ustedes ya van a ver circuitos más complejos, más que todo electrónicos, para ese punto ya sí les sirve. Por lo demás es similar el multisim. El multisim tiene también para hacer, utilizar osciloscopio, tiene también para realizar incluso diseños de instalaciones eléctricas y eso también les ayuda, ¿no? Entonces, ambos son buenos, pero lo que no tiene el multisim es para hacer el diseño PCB, es lo que más lo dificulta. Por lo demás, el Proteus ha sido uno de los mejores programas porque incluso es más fácil y más sencillo hacer el diseño del circuito, poderlo simular y es más fácil incluso compilar los programas que tú quieras hacer. No sé si quieres utilizar un Arduino, si quieres utilizar un microcontrolador, que son los PICs, o si quieres utilizar otro programador igual, incluso en el Proteus simplemente tienes que copiar el hex, que se le dice cuando ustedes están programando en Proteus, no se los va a guardar así, no, perdón, en Arduino no se los va a guardar normalmente en binario o tal vez en lo que debería ser. Normalmente se los guarda en un lenguaje de alto nivel que le denominamos como hex, que es el hexadecimal, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes pasan de un programita, eso lo copian y el Proteus lo que hace es simular el circuito. Y ahí ya ustedes ya tienen un programa que ya está siendo también controlado, un circuito que está siendo controlado. Esa es una de las diferencias también, pero también se puede hacer eso en multisim, solo que hay que averiguar muchas cosas del multisim y ha habido que el multisim no es muy conocido, la verdad. Muchos prefieren utilizar el Proteus, porque ya incluso hay videos en YouTube donde te enseñan a utilizar el Proteus desde cero y ya cuando terminas de ver los videos ya estás con un nivel superior en el cual ya estás capacitado para utilizar o simular cualquier circuito. Entonces esa es una de las diferencias. De todos modos, para el segundo parcial, vamos a tratar de utilizar el Proteus y el Multisim. Se han dado cuenta que estamos utilizando en un principio, pero por las dificultades que se presentan en la universidad, ¿no? No nos han interrumpido y bueno, pues por eso no hemos podido avanzar más con el Proteus y con el Multisim. De por sí, como les decía, vamos a tratar de hacer un proyecto que es realizar a ver, me olvidé, es una fuente simétrica en voltaje de C. Porque normalmente eso es lo que necesitan. Van a ver que en electrónica el ingeniero incluso les dice cómo tienen que ser y ustedes ya tienen que hacerlo recién. Incluso un laboratorio creo que les daba como recuperatorio, algo así. Pero mejor si ustedes ya lo arman, incluso lo pueden diseñar en una placa y ustedes imprimírselo y tener una placa, ¿no? Para su fuente y no hacerlo en protoboard, que es lo normalmente que hacemos, ¿no? Como estudiantes. Perdón por alargarme, pero más o menos es así lo que les diferencia un multisim y el Proteus. Pero de todos modos, a los que son electromecánicos, tienen que utilizar el multisim para el ingeniero Leaño. El ingeniero Leaño, las simulaciones lo hacen multisim. Todo les piden multisim, trifásicos en multisim, estos circuitos en multisim, estos circuitos en AC en multisim. Entonces, con el ingeniero Leaño, todo es multisim. Después, con los demás ingenieros ya puedes utilizar el Proteus o el que te guste más, ¿no? Entonces, muchos incluso utilizan multisim y otros utilizan Proteus. De todos modos, el multisim también ha sido uno de los programas que ya está en o sea, en internet incluso puedes utilizar el simulador con tu celular. Entonces ustedes entran a la página de Multisim y ustedes pueden ahí simular su circuito, ahí hacer sus diseños o lo que ustedes quieran y lo pueden hacer desde su celular. Eso es una ventaja, porque ahorita lo estás haciendo en una computadora
Y es tal vez una desventaja porque no todos podemos tener una computadora, ¿no? Incluso a mí se me ha hecho dificultoso en esta pandemia adquirir una computadora. Entonces, por eso. ¿Ya han copiado, chicos? Podemos pasar a otro ejercicio. Sí, Auxi, Ya, no sé si tienen una consulta más y si está claro respecto a la pregunta de su compañero de Proteus y Multisim. Auxilio, una consulta. ¿Por qué se pone la Tierra en el simulador? Porque es importante la tierra. Y si no lo ponemos, no da, ¿no? No, no, no. Debería ser así en nuestras instalaciones, incluso de nuestros hogares. Pero en Bolivia, específicamente en toda Latinoamérica, hay esa, vamos a decir, que nos damos el lujo de obviar esta resistencia a tierra. Por eso es pues que se han de dar cuenta que ustedes se compran una pantalla plana, ocha, con unos 4.000 a 3.000 y justo llueve una buena llovida y un trueno, ¿no? Y chao tele. Y ya se ha quemado algo y es porque no hay tierra, ¿no? Entonces eso les dificulta. La verdad es que si ustedes pueden y traten de hacerlo, puedan poner un sistema de tierra en su casa o lo que se puede. A veces ya no hay caso en realidad, porque si están en una ciudad en la cual ya está muy habitada, pues ¿cómo vas a poner tu puesta tierra, no? Entonces es difícil. Pero normalmente en todas las casas son pocas las que tienen puesta tierra. Pero literalmente todas deberían tener la tierra. Es importante. Incluso para la seguridad de los niños, para la seguridad de nosotros porque normalmente ahora ya estamos utilizando muchos equipos que necesitan tierra, por ejemplo el microondas. Yo sé que ustedes tienen microondas. Algo bien sencillo es el refrigerador. El refrigerador de por sí nomás ya puede incluso generar o estar en el refrigerador, tener un potencial, ¿no? Una- un potencial en el cual ustedes tocan el refrigerador y les da como una descarga. Alguna vez pasa eso. Incluso una vez me pasó a mí en el teleférico que estaba tocando la barandita y ya me estaba agarrando corriente, ¿no? Entonces, esos son detalles importantes. Y para ustedes y para nosotros es muy importante el sistema de puesta a tierra. En cualquier lugar, van a una industria y están encargados de las máquinas o en lo que ustedes quieran, lo primero que tienen que hacer por seguridad es preguntar si tienen puesta tierra. Si ustedes tienen puesta tierra, entonces eso ya les da una seguridad a que no puede fallar por culpa de una sobretensión, porque es lo que genera, ¿no? O una sobrecorriente, perdón, una sobrecorriente cuando haya una llovizna o una lluvia o haya truenos. Entonces, esas cositas son importantes. Luego ya van a ver la utilidad de los termomagnéticos, de los relés y todas esas cositas que son bien importantes. Incluso nosotros tenemos, ¿no? Los termomagnéticos que para que tengamos luz en la casa tenemos que subirlo, o incluso algunos para la ducha, para poderse duchar, tienen que subir la palanca en el cual para que se genere el agua caliente, porque si no conectan no se va a generar y es debido a que no está llegando 220 voltios a la regadera, ¿no? Entonces esas cositas sí son importantes. Y vamos a tratar de hacer una clase tal vez presencial cuando entreguen sus proyectos y ahí van a ver algunas cositas que no les enseñan como tal, ¿no? Los inges, o sí les enseñan, pero se nos pasa por alto a veces. Y esas cositas, ya cuando van a ir a la industria o a cualquier lugar a trabajar, ni siquiera en la industria, sino en sus propias casas, les va a servir mucho. Ya. Me he desviado mucho. No sé si tienen alguna consulta más, chicos. Disculpe, Auxi, el otro método sería por este, ¿no? Matricial. ¿Cuál método? Ah, no, no, no. Se refiere a dos métodos. Se han dado cuenta que hay dos métodos. ¿Dónde está? El método de resolución por mallas y el método de resolución por tensiones de nodos. A eso se refiere.
si ustedes quieren resolver este circuito, ahorita lo hemos hecho por mallas, pero también ustedes pueden hacerlo el mismo circuito por nodos. ¿Quieren hacerlo por nodos, chicos? Sí, Auxi, por favor. Ya. Para Sí, comparar. Auxi, porfa. Ya. Vamos a tratar de hacerlo también un ratito. Ya. Entonces acá. Listo. Cuando ustedes hagan tensiones de nodos, tienen que seguir justamente esto. ¿Qué dice acá? Normalmente se utiliza el método convencional. Y en otros casos, donde no tenemos ¿cómo se podría decir? Tenemos circuitos en los cuales no tienen fuentes de tensión ideales, entonces nosotros podemos hacer el método matricial, que es mucho más fácil. ¿A qué se refiere una fuente de tensión ideal? Normalmente a una fuente de tensión que está conectado entre dos nodos y solamente es fuente de tensión y no hay resistencia, no hay nada, solamente es una fuente de tensión. Uno de los que estaba viendo que era interesante de su práctica es este de acá. Justamente esta de acá es parecido a una que debería ser con fuente de tensión ideales, ¿no? Porque acá, si se dan cuenta, hay una fuente de tensión. En todas estas no hay fuente de corriente, si se han dado cuenta. Solo hay de tensión. Y esas cositas tienen que tomarlo en cuenta. Ya. Entonces, primero, seguir eso. Segundo, dice que de los nodos principales se elige uno. Ahora, ¿cómo ustedes eligen o identifican un nodo? Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. Primeramente, tienen que ver cuántos nodos hay en esta rama o en este ejercicio más que todo. Normalmente, un nodo, como habíamos visto en las primeras clases, si mal no recuerdo, es cuando hay la unión de tres puntos, o bueno, en realidad de tres ramas. Por ejemplo, aquí hay una rama, aquí hay otra rama y aquí hay otra rama. Por lo tanto, esto sería un nodo. Por lo tanto, eso lo consideramos como un nodo. Otro nodo es este punto de acá, porque están uniéndose tres ramas. Y hay nodos en los cuales se pueden unir tres o cuatro o más ramas. Por lo tanto, acá también podríamos considerar otro nodo. Y este nodo, si se dan cuenta, sería este mismo de acá y este mismo de acá, si es que consideraríamos. Por otro lado, nosotros necesariamente, dice incluso la explicación de acá, dice, se conecta a tierra, o sea, una referencia de potencial cero. A los n-1 nodos restantes se asignan las tensiones de nodos, B sub I, tensión de nodo a tierra. Por lo tanto, ustedes tienen que elegir un nodo a tierra. Ustedes pueden elegir cualquiera. Digamos, bueno, yo puedo decir que aquí esté conectado mi tierra y no sé, ahí me gusta más. Pueden hacerlo. Ahora, aquí vienen ustedes un poco de su criterio y vean la imaginación de dónde les convendría colocar la tierra. Porque recuerden que esa tierra para mí es una referencia de potencial cero. Es decir, si yo voy a considerar aquí mi tierra va a ser, y aquí digamos coloco voltaje 1 menos cero tiene que cumplir en toda esta rama. Lo mismo hago aquí, voltaje 1 menos esto, el voltaje 2 menos esto, igual esto vale cero. Por lo tanto, ustedes tienen que saber elegir cuál les conviene. Lo que yo les diría, cualquiera de esto o cualquiera de estos dos les va a convenir para que ustedes puedan hacer tensiones, o perdón, colocar una puesta a tierra o una referencia a tierra, perdón. Entonces ustedes pueden elegir, yo voy a elegir esta parte de acá, ¿ya? Haciendo referencia a que estamos tratando de hacer lo mismo que acá, ¿ya? Por lo tanto, estos nodos que tenemos acá, lo demás, ya no me va a interesar, porque estos nodos valen cero. Acá yo tengo que empezar a nombrar. Este va a ser mi voltaje 1. Yo puedo colocar acá voltaje 2 y acá puedo colocar voltaje 3. El objetivo es que podamos encontrar los voltajes o tensiones en esos puntos y con eso podamos calcular las corrientes en cada rama, ¿no? Entonces, básicamente, de eso se trata. Y ahora,
aquí antes de pasar tal vez a resolverlo y hacerlo como maquinitas, eh, es entender, porque acá yo tengo un nodo, dos nodos, tres nodos. De por sí voy a tener tres ecuaciones. Claro que las ecuaciones pueden ser muy grandes, muy largas, pero solamente voy a tener tres ecuaciones. En este punto de acá, ¿cuántas ecuaciones he tenido? He tenido cuatro ecuaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ustedes pueden decir, no sé, me conviene más nodos porque tengo tres ecuaciones y puede ser más sencillo. Cuando ustedes vean esto, tienen que ver las ecuaciones que se van a Oxi, generar, Oxi, Oxi. ¿sí? Perdón que le interrumpa. Recién estoy saliendo de manufactura y no sé si está grabando la clase, por favor. Sí, 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 no te preocupes, 8 de la noche salen de manufactura. Sí, Oxi, ahorita estamos con un grupo de compañeros, recién estamos saliendo. Qué guasos. Pero está grabando, ¿no, Oxi? Sí, sí, Ya, listo, Oxi, me retiro. Continúe, disculpe por la molestia. no, no te preocupes. Ya. Entonces, ustedes tienen que ver eso. Por ejemplo, acá, en estas ecuaciones que hemos hecho, nos convenía un poco porque las ecuaciones eran muy simples. Y al momento de realizar las ecuaciones, si se han dado cuenta, si ustedes podían hacerlo, incluso esto mental, ya no tenían que hacer esta parte de acá. Directamente hubieran sacado esta ecuación, respuestas y luego hacer potencias, corrientes, voltajes en cada resistencia. Lo mismo para las fuentes, lo mismo para la fuente de tensión, la fuente de corriente, lo mismo. Entonces, esos detalles tienen que ver. Por ejemplo, acá, eso es lo que me llamó la atención. En este ejercicio de acá, podríamos hacer mallas, si se dan cuenta. Malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4. ¿Cuál es la diferencia? O sea, a ver, vamos a rayarlo acá. Aquí tendríamos una malla 1, 2, 3 y 4. Si yo hago esto, ya de por sí, debido a que no tengo ni siquiera una fuente de tensión, estas tres o cuatro ecuaciones que voy a tener de las cuatro mallas que estoy haciendo, me van a resultar largas. Y de por sí, si es que son largas, son un poco más complicadas, ¿no? Entonces, en este sentido puedo decir, creo que no me conviene hacer mallas en este circuito. Y yo puedo hacerlo mejor por nodos. ¿Por qué? Porque en este punto yo tengo un nodo, aquí yo tengo otro nodo y aquí tengo otro nodo. Y además, este va a ser mi referencia a tierra. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Es que en estos casos ya tengo de manera más sencilla para realizar mis ecuaciones. Solo tendría tres ecuaciones y además en estas tres ecuaciones no tengo fuentes de corriente ideales. Justamente es lo que ahora en nuestro ejercicio, justamente tenemos fuente de corriente ideales. Por ejemplo, acá yo tengo corriente ideal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que considerar cuando ustedes resuelvan un ejercicio, ¿sí? Entonces, básicamente tienen que hacer eso. Luego tienen que seguir las instrucciones. Dice, aplicar la primera ley de Kirchhoff en cada n-1 nodos. Entonces, ustedes tienen que ver eso. Yo les recomiendo que lo primero que tienen que hacer es acá tratar de colocar una forma en la que va a ir la corriente. Ustedes pueden decir, esta corriente va a ir de esta forma. Esta corriente, como vemos, tenemos esta fuente de tensión, perdón, fuente de ideal de corriente, siempre va a ir en ese sentido, porque esa es la fuente ideal de corriente. Está apuntando en ese sentido. Y en el otro sentido yo puedo decir, parece que esto está yendo en ese sentido, pero debido a que esto es más menos, es decir, contrario, puedo pensar en el otro sentido. Ustedes ya tienen que considerar acá, pero acá les dice algo interesante, o creo que no les dice, ¿no? A ver, veremos. Aplicar la primera ley de Kirchhoff en cada n-1 nodo. Y 3, inciso A, si el circuito tiene fuentes de tensión ideales, realizar el valor de la fuente de tensión ideal con las B sub I de nodo, aplicar la primera ley de Kirchhoff al supernodo y anular la fuente de tensión en el circuito ideal.
obtener un sistema de ecuaciones n-1 ecuaciones con n-1 incógnitas. En este caso, creo que aquí estaba más sencillo entender cuál era su fuente de intensidad fuente ideal de corriente, perdón, de tensión. En este punto, si se dan cuenta, solamente hay voltaje en esta rama. Esto es una fuente ideal de tensión, porque no hay ninguna resistencia, no hay nada. Entonces, básicamente, acá yo tengo que asumir estos dos noditos y asumir una ecuación, tal como lo hacíamos cuando teníamos una supermalla, solo que ahora se llama supernodo, y esos dos puntos se vuelven uno solo. Por lo tanto, aquí ya tendría solamente un nodo, dos nodos y tierra. A eso se refiere con fuente de tensión. Oh, perdón, acá donde está. Estaba más arriba. Ya. A eso se refiere con esta parte de acá que dice fuentes de tensión ideales. En nuestro caso no tenemos eso. En nuestro caso solamente tenemos corrientes, fuentes de corriente. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Ya? Entonces básicamente es de esa forma. A ver, permítanme un momento, por favor, chicos. Ya, chicos, entonces, como les estaba diciendo, vamos a tratar de recuperar el día sábado a las 8 de la noche. Y como su compañero me dijo, ¿cómo podemos sacar en Proteus? Primeramente tienen que abrir un nuevo proyecto. Creo que eso ya lo conocen. A ver, vamos a tratar de que abra rápido. Ustedes ya pueden guardarlo en donde ustedes quieran. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Y de igual manera, vamos a colocar siguiente. Luego les voy a explicar esto, cómo hacer. Bueno, para insertar cualquier componente tienen que ir a esta parte que dice modo componente. Luego tienen que ir a esta P. Entonces, hacen clic en la P y ahí les va a aparecer todos los componentes. Lo que sí es que en el Proteus, al igual que en el Multisim, está en inglés. Por lo tanto, si ustedes quieren una resistencia, ustedes tienen que colocar resistor. Y en resistor, a ustedes les va a aparecer, pues, todo tipo de resistencia que ustedes quieran. Normalmente, o el que es de manera, o sea, el más simple que se utiliza es el que dice resistor con mayúsculas. Y a este le puedes modificar lo que sea, ¿no? Pues básicamente es simplemente para simular. Ya después de que tú quieras, digamos, una resistencia de, no sé, 3.9K, tienes que también saber de cuánta potencia va a soportar esto, porque si yo coloco, digamos, una resistencia de, no sé, 30K, pero la potencia que tiene que resistir esto es de un octavo y yo le pongo de un medio, entonces básicamente estoy sobredimensionando mi resistencia porque al final tal vez sí por seguridad va a funcionar o puede ser otra cosa, caso contrario. Yo necesito una resistencia de un medio de potencia y yo le pongo una de un octavo. ¿Qué va a pasar? Mi resistencia se va a quemar o va a explotar. Y hay muchos componentes que a veces explotan porque no tomamos en cuenta la potencia que tiene que resistir, ¿no? En la resistencia, valga la redundancia. Luego que ustedes saquen resistor, ustedes tienen que buscar que es fuentes de tensión, que se le coloca como best source. Y aquí está la fuente de tensión DC. Y de la misma manera pueden colocar de corriente, que van a estar en current. Un momentito, creo que debe ser por acá. O de todos modos, si es que no encuentran una fuente de corriente en esto, no me acuerdo muy bien con qué nombre está, pero ustedes pueden colocarlo de otra forma. Por ejemplo, acá ya están los dos componentes que hemos añadido. Entonces ustedes pueden ir acá y colocar las resistencias, las fuentes de tensión, pero también hay acá, en estos puntos, no, no es acá, es más acá, aquí están los que son, aquí está incluso, esto lo van a utilizar como uno que hace un análisis cuando tienen frecuencias. Es como un osciloscopio, pero más sencillo. Solamente en el Proteus existe esta parte. Y luego vienen acá, donde dice aquí generadores. Y aquí tienen uno de DC. Aquí tienen incluso de, ¿qué se llama esto? Le colocamos como de corriente alterna, perdón, de voltaje de corriente alterna. Y creo que por acá había de
corriente, a ver, no me acuerdo. Es más o menos así. Aquí está, por ejemplo. Ese es de corriente. Entonces tú lo colocas de ahí y aquí le pones el valor de la corriente. ¿Cuánto quieres que tenga la corriente? Y de esa forma ya lo puedes conectar. Entonces, básicamente, esto es para medir. Ah, perdón, ese es para medir corriente. Tú tienes que colocar uno que sea de este tipo, pero de corriente. No me acuerdo dónde está. A ver, esto era de DC. Ustedes sacan de acá y ustedes le colocan un voltaje de referencia, no sé, puede ser 100 voltios, como en el enunciado. Ustedes pueden colocarle 100 voltios y va a estar con 100 voltios. Y si ustedes colocan esto a tierra, porque al igual que en el anterior, en el multisim, necesitan colocar una tierra. Entonces acá ustedes le colocan una tierra y lo pueden simular. Aquí están ¿dónde está? Aquí están los amperímetros, los osciloscopios y lo que necesiten. A veces esto también es importante, porque esto ya lo van a utilizar cuando hagan programación y necesitan leer lo que diga en la programación. Entonces eso también lo van a utilizar. Acá podemos utilizar un DC voltímetro o un AC voltímetro. Perdón, un DC amperímetro. Entonces ustedes pueden colocar este amperímetro. Saben que esto es en serie. Entonces lo conectan y acá ya pueden simularlo de la misma manera y tendría que medir la corriente que está pasando por acá. Ahorita está como 0.01. Eso quiere decir que está pasando una corriente muy pequeña. Ustedes hacen doble clic a esta corriente y lo pueden cambiar a kiloamperios, a amperios, a miliamperios y hasta microamperios. En nuestro caso vamos a colocar miliamperios. Entonces ahí ya vemos que hay 10 miliamperios, debido a que estamos suministrando 100 voltios, esta resistencia es de 10K, entonces 100 dividido entre 10K es alrededor de 10 miliamperios o 0.01 amperios. Entonces de esa manera ustedes tienen que colocar para poder simular de esa misma forma. Ahora para sacar corriente o una fuente de corriente, esto no me acuerdo, un ratito. Voy a buscar con qué nombre estaba. Oh, a ver. A ver, creo que estaba acá en fuentes. ¿Dónde estaba? A ver, a ver. Ujú. Tal vez vamos a tratar de copiarnos de acá. ¿Dónde está? Ese current. A ver. Ajá. C-source. Así está. Entonces, esta es la fuente. Perdón, ahorita está simulando. Ustedes tienen que detenerlo. Y aquí está su fuente de corriente, ¿no? O, perdón, su fuente ideal de corriente. Entonces aquí igual pueden cambiarlo acá a 5 amperios y con eso ya pueden, solo necesitan eso, necesitan una fuente de tensión, una fuente de corriente si es necesario y resistencias. Ya más adelante vamos a tratar de hacerlo con inductores, que simplemente es colocar inductor y ya les va a aparecer varios inductores, ¿no? Entonces acá ya hay un inductor, otro inductor, y ustedes ya pueden buscar de la cantidad que quieran de hercios, ¿no? Luego lo mismo que lo pasa con capacitor. Ustedes buscan con capacitor y les va a aparecer el capacitor. Ahora hay dos tipos de capacitor, ustedes ya saben. Entonces eso también tienen que tomar en cuenta. Y de esa manera ustedes pueden buscar cualquier otra cosa, digamos el diodo LED, igual hay el diodo LED acá, está con simplemente LED, si mal no recuerdo. Sí, aquí está, con LED y ahí está. También hay LED verde en el cual se enciende y eso a veces lo utilizamos para ver si está realmente pasando o si está funcionando el circuito, porque a veces no es tan fácil medir una corriente, uno sabemos cuánta corriente debería pasar. Entonces acá
vemos que ya sí, realmente sí está pasando corriente y este LED me está indicando eso. Pues de esa manera también. De manera rápida, eso es de esa forma, chicos. Al que me preguntó, no sé si está claro cómo puede sacar resistencia, voltaje y de esa forma. Vamos a ir Sí, Auxi, viendo muchas más gracias. adelante cómo pueden invocar más cosas porque el Proteus les sirve para muchas cosas. Hay transformadores, hay motores paso a paso, hay motores DC, hay motores AC, hay relés, transistores, transductores y todo lo que puedan ver en una tele, en el circuito, ustedes lo pueden encontrar aquí en el Proteus. Y si no hay en el Proteus, se descargan una librería y ya va a tener en la librería ese componente y lo copian al Proteus. Listo, chicos. Por favor, como les decía, el sábado a las 8 de la noche, este ejercicio les voy a mandar resuelto. Y eso sería por esta clase. Perdón, chicos. Entonces nos veríamos el día sábado. Hasta luego, Auxi, gracias.